Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque podemos estar sincronizando nuestro corazón con nuestra mente y con tu corazón. Sincronizando nuestra voluntad con la tuya, atendiendo a tu voluntad. Ayúdanos a entender este capítulo 3 del libro de Marcos. Que la enseñanza que podamos ver pueda ser la misma que Marcos cuando escribió el Evangelio. Fue la misma sensación, Señor, de impresión, de gloria, de honra y gloria tuya. Oramos para que tú nos ayudes a entender este capítulo. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, bueno, hemos visto, vamos a verlo para ir viendo lo que hemos visto. Nos quedamos en el 17, si no mal recuerdo. Dice, Lupita, ¿lo puedes leer, por favor? En otra ocasión. En otra ocasión entró a la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo el día sábado. Entonces Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Muy bien. ¿De dónde venía Jesús aquí? De la casa de la suegra de Pedro, que estaba predicando Jesús en la calle. Predicó mucho en la calle, sanaba demonios. Y hasta ahí, ¿cuántos discípulos lleva Jesús? 5. Muy bien, hermano. Pedro, su hermano, y los hijos de Zebedeo. Y Leví, el recaudador de impuestos. Llega a la sinagoga y sana uno que tiene la mano tullida o dormida. Lupita, luego. Luego dijo a otros: ¿qué está permitido en sábado, hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la obstinación que eran, y dijo al hombre: extiende la mano. Así que la extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los partidarios del rey Herodes cómo matar a Jesús. Acuérdense que ya en el sábado estaban, en la anterior, habían recogido espigas del sembradío. Ahorita el sábado sana. ¿En dónde sana? También en una sinagoga. Y los partidarios de los fariseos, desde ahí tienden a tramar. Ahora, vamos a ver que Jesús, vienen muchos de Tiro, de Sidón, de la parte del norte, para ver a Jesús, que está en el mar de Galilea, aquí en el mar que está aquí. Jesús, ahorita vamos a ver, todo lo que vamos a leer se desarrolla aquí, y mucha gente viene de lejos a ver a Jesús. Lupita, Jesús se retiró. Jesús se retiró al lago con sus discípulos, y mucha gente de Galilea y Judea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de las regiones de Tiro y Sidón. Muy bien, por eso estaba diciendo ahí, Tiro, Sidón, todo eso, desde ahí venían al mar de Galilea. ¿Sí están? Entonces ya su fama de Jesús, que empezó aquí en Nazaret, se extendió su fama de Jesús hasta aquí. Seguimos. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que tuvieran preparada una pequeña barca, pues, como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Muy bien, aquí nos quedamos la vez pasada. Cuando hay un hombre famoso, ya sea porque da becas, porque es el presidente, porque sana, porque es doctor, o un famoso como quién, Gandhi, otro famoso como, no sé, Clinton, Andrés Manuel López Obrador, el famoso que tú quieras, Leonardo da Vinci. Cuando entiendes que hay alguien famoso, pues es natural del hombre que todos vayan, le pidan su firma, una foto, que lo que hace, una entrevista. Y lo mismo con 5 discípulos, con lo poquito que había hecho Jesús, la gente se la aventaba. Dice Jesús tanto que se la aventaba que dijo, no puedo hablar, predicar, enseñar, por eso me tengo que ir a una barca. Yo te pregunto, si Jesús hubiera sanado, ¿se hubiera quedado en tierra o se hubiera ido a la barca? Si Jesús, su función era sanar, ¿se hubiera quedado en la barca o en la tierra? Muy bien, ¿por qué, hermano? Para seguir sanando. Sanar.
Pero aquí en este texto, cuando lees los comentarios, dijo, su función principal de Jesús no nada más era sanar, sino era predicar y enseñar. Por eso dijo, ya, casi ya basta de que yo esté sanando, porque vienes por un milagrito, y yo quiero dejar mi palabra. Y vamos a ver lo que pasó ahí. Miren, en el 10 dice bien específicamente, sanaba a muchos, todos los que sufrían dolencias, o sea que era mucho. Y aparte se abalanzaban y ya lo querían tocar. ¿Sí? Porque pues como un artista, y lo quiero la foto, quiero algo de él, quiero. Vamos a ver. Además, los espíritus malignos, al verlo, hasta ahorita, ¿cuál es el número de veces que aparece espíritus malignos? A ver, hemos visto ya capítulo 1, 2 y ahorita estamos en el 3. Como 6 veces. Pueden abrir su Biblia ahí y leer cuántas veces aparecen espíritus malignos desde el capítulo 1, 2 y 3, que estamos 3, 11. ¿Cuántas? Muy bien, ese es uno, muy bien, muchacho endemoniado. ¿Qué más? Cuando está en la calle saliendo de su suegra de Pedro, también. 4 veces. ¿Sí? Ajá, 4 veces. Y luego lo reprendió, cállense. Y ahorita vamos a ver aquí mismo. Esta es la 4ª vez que Jesús se mete a hablar de endemoniados. Miren, cuando uno lee su Evangelio de Marcos, tiene que saber que el Evangelio de Marcos va a gente pagana. Su Evangelio de Marcos no fue a los cristianos, a los judíos, a los recién convertidos, no. Su Evangelio de Marcos va a los paganos que están por conocer de Cristo o los paganos convertidos. Los paganos convertidos creían en demonios. Los saduceos no creían en demonios. Los saduceos no creían en la resurrección, lo estuvimos viendo. Entonces Jesús pone que Dios tiene control hasta de los demonios. Y vamos a ver ese diálogo entre un demonio y Jesús. Vean, vamos a ver. Dice aquí, además los espíritus malignos al verlo se postraban ante él gritando. ¿Qué hacían los demonios solamente al ver a Jesús? Gritando. ¿Cuál? Se postraban. Ah, se postraban. Este es un sinónimo de reverencia y postrar. Yo me pregunto, hoy en la semana, ¿cuántas veces te postraste para arrodillarte? Yo el miércoles, en la mañana, para estudiar lo que hoy voy a dar en la predicación. Señor, ayúdame, porque es un tema muy difícil, que eso vamos a hablar de los diezmos. El jueves, en el estudio, ¿quién se postró delante de quién? Lupita vino y ¿quién más vino? La hermana también. ¿Quién se postró en el estudio del jueves? Moisés. Moisés, ¿ante quién? Escuchen, ¿ante quién? Ante Dios. Ante el Señor. Ante el Señor y ante el pueblo que se está rebelando. Lo vimos el jueves, que el pueblo se estaba rebelando contra él y Moisés dijo, ya, voy a implorar a Dios, y en otro texto después se arrodilló y se postró delante de Dios. Dios perdona a este pueblo, Dios perdona a mi hermana Miriam, que ha blasfemado contra ti. Moisés constantemente se postraba delante de Dios. Y aquí no se postraba un cristiano, un enfermo, un paralítico. De todos los que lo tocaron, nadie se postró. Y a veces cuando yo analizo esto, yo digo, la iglesia a veces quiere, Dios, hazme el milagro, Dios, que una oración, Dios. Pero ya perdimos esa parte de postrarnos, de decir quién es Dios. Y vean, tú eres el Hijo de Dios. Ni siquiera Jesús tuvo que hablar. O sea, en pocas palabras, los demonios no necesitaban una clase de doctrina bíblica, ni predicación los domingos, ni leer la Biblia para saber quién es Dios. Y yo decía, ¿cómo es posible que los demonios sí sepan bien, y nosotros necesitamos todavía de un maestro, un pastor, un obrero, un seminarista? Ahora, aquí una pausa. ¿Creen que sigamos necesitando un pastor, un obrero, un seminarista para que nos diga quién es Dios? Ahora, ¿quién nos enseña de lo que es Dios? El Espíritu Santo. Se le llama el gran paracleto, el gran guía, el que estará con nosotros. Y tanto dijo Jesús
vendrán días en que ya no tendrá que enseñarles nadie, sino que tendrán la ley. ¿En dónde? Adentro. Ahora, cuando en Chelud, hermano, cuando yo veo esto y veo el texto, cuando dice que ya no habrá nadie que les enseñe, ¿se ha leído ese texto? Vamos a ver. Vamos a ver. Porque a veces somos como niños chiquitos que necesitamos que alguien esté atrás de nosotros. ¿Tienes ahí internet, Lupita? Sí, Y ya nos cambiaron la red, creo, ¿verdad? me pasa la contraseña. Toma. Escanea el código. Pues. Vamos Romanos 8. No, primero Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34. Sí, ¿Ya lo tienen? ya. Vamos a leerlo. ¿Tú qué versión tienes, Lupita? La NBI. A la NBI. ¿O quieren la otra? No, no, está bien. Ya todos tienen Jeremías y los que tengan Reina Valera lo leemos. Sí, ahora sí, Lupita, lo leemos contigo, 31, 34. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Vean, porque esto en Jeremías se escribió 600 años antes de Cristo. Se cumplió en Cristo, pero ahora llevamos 2000 años y todavía necesitamos. Miren, yo estuve en una congregación pastoreando por 7 años. Y cuando leímos todo Jeremías de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando llegamos a este texto, yo les decía, hermanos, hay iglesias que pagan millonadas a los pastores para que les enseñen, porque esa es la función. Pero ni les enseñan, ni aprenden, y ya gastaron dinero. Y si dice la Biblia que ya no habrá nadie que te enseñe, ¿por qué estamos buscando a alguien que nos enseñe? Yo me pregunto, es mi pregunta, yo soy muy preguntón, les he dicho. Yo les pregunto, yo les enseño a ustedes. ¿Creen que yo pago y voy a una escuela para aprender esto que ahorita les enseñé? Este texto no me lo enseñaron en el seminario. ¿Dónde lo aprendí? Pues leyendo. Y el Espíritu Santo te va revelando. Voy a leer ahora desde el 32. Jeremías 31, 32. No será un pacto como el que hice a sus antepasados, el día que los tomé de la mano. Estoy en Jeremías 31, 32. El día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Ese pacto así no es, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es mi pacto como esposo, como pareja, que desde aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley, ¿qué? En su mente. En su mente, y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y miren, es bien chistoso, hermanos, porque yo estoy casado con mi esposa, pero de repente yo voy con el psicólogo. Digo, no tengo nada malo con los psicólogos, he ido yo con los psicólogos. Voy con un terapeuta familiar, voy a la sociedad de matrimonios, voy con mi amigo que tiene problemas matrimoniales, voy con mis familiares que están casados. De repente a todos les pido consejo de cómo llevar mi matrimonio.
díganme cómo ser un esposo, un hombre, un varón. Díganme cómo es mi función. A todos 8 que consulten. Y a veces, tiempo aquí, tiempo aquí, tiempo aquí, tiempo aquí, dinero aquí, dinero aquí, dinero. Donde dice que debemos de aprender cómo ser en la Biblia. Y si yo como esposo les enseñaré. Pero como no leemos la Biblia, yo les he dicho, necesito que les regurgiten como a los pollos. La mamá polla va, agarra el animalito, lo mastica y se lo va a aventar ya masticado, regurgitado a los pollos. Y yo les he dicho, cuando yo conocí de Dios, yo dije, yo no quiero que me enseñen, yo quiero que Dios me enseñe. Y si ustedes tienen esa idea, ahora ustedes van a aprender de una manera autodidacta y espiritual, en donde por medio del Espíritu Santo van a aprender. Hermano, eso yo lo aprendí eso. Y yo le he dicho al hermano, ¿dónde aprendió eso? El hermano sabe mucho, lo he dicho. Leyendo, 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 leyendo. Ahora, eso dice Jeremías. Vámonos a ver en Hebreos 8:10. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Hebreos 8:10. ¿Ya lo tienes? Ya. Bueno, le doy un tiempo. Mientras lo leo y después lo leo ustedes. Hebreos 8:10. Este es el pacto, nuevamente, que desde aquel tiempo, habla de Jeremías, haré con la casa de Israel. Dice el Señor. ¿Pondré qué? Mis leyes en su mente, ¿Y las escribiré en dónde? en su corazón, Yo seré su Dios. y ellos serán mi pueblo. Cuando yo leí esto y era católico, yo decía, entonces, ¿por qué necesitamos un sacerdote? Y ahora que soy cristiano, digo, entonces, ¿ahora para qué necesito a alguien que me enseñe? Yo le digo, porque por gracia, ya si no lees, por lo menos que Escuchas. ya si no lo quieres hacer en tu casa, ya por lo menos ven a la iglesia. Pero si no quieres ni leer, ni escuchar, ni venir a la iglesia, de plano están perdidos. Pero ahí está en Jeremías. Ahora, voy para allá. Los demonios necesitaban a alguien que les enseñara. Ellos mismos se postraron, gritaron, tú eres el Hijo de Dios. Y miren, aquí tenemos que hacer campañas grandísimas de evangelismo para que los que les predicamos puedan decir lo que los demonios ya sabían. Yo tengo que hacer todo un campamento, una planeación para que un joven se arrepienta y pueda decir verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios. Miren, pero Él los ordenó terminantemente que no dijeran quién era. A mí eso me causó conflicto. Porque no dijo, sí, griten quién soy yo, sino que los calló. Y aquí en la iglesia queremos que todos digan, y es como, a mí me causa mucho conflicto entonces. Yo les pregunto, ¿por qué creen que Jesús los calló? Uno, no era el tiempo, muy bien hermano, no era el tiempo todavía de que llegara el tiempo. Ya vimos anteriormente que lo querían matar porque enseñaba en sábado. Pero aquí, ¿por qué? Porque no ha llegado el tiempo. ¿Qué más, hermanos? A ver, los escucho. ¿Por qué? Piénsenlo. No importa si se equivocan. Yo creo que por lo mismo de que pidió la barca, que muchas personas no se acercaran a él, igual no era el tiempo o el propósito todavía de hacer muchas cosas ahí. Cuando a ti, Jesús hasta ahorita era un curandero y un sabio, un maestro. Hasta ahorita no era alguien que sobrepasara otra dimensión espiritual. Eso no estaba visto en ellos. Para ellos la vida espiritual no existía, por así decirlo. Era una vida presente
una vida actual, te va bien, haces bien, te va bien, actúas bien, era muy natural. Pero cuando los demonios se están metiendo a otra dimensión espiritual, Jesús dijo, eso me corresponde a mí. Ya lo saben ustedes, pero me corresponde eso a mí. Y los cayó, y uno porque no era todavía su tiempo. Miren, vamos a ver a la escritura. Subió Jesús a una montaña después de eso, y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Aquí, ¿a qué crees que dice que llamó a los que quiso? Ya no le sigan leyendo más, nada más hasta ahí. ¿A cuántos había llamado de manera personal? A 5. A 5. Pedro, su hermano Zebedeo, su hermano Zebedeo y Leví. Y nos dicen específicamente cómo los llamó. El resto, los otros 7, no nos dice cómo los llamó. Dice ahí, designó a 12 a quienes nombró apóstoles. La palabra apóstol es enviado. Ustedes van a ser mis mensajeros. Y es chistoso porque no le dice a los demonios, vayan y hablen quién es. Miren, por eso es bien importante. Aquí les dice, no digan quién soy yo. Pero miren a quién sí le dejó que fuera. A los 12. Y cuando aquí en la iglesia decimos, hermano, vas a tener un ministerio de niños, de jóvenes, de adolescentes, de jóvenes, no quieren. Cuando los demonios querían decir y gritar quién era él, ¿sí se dan cuenta? Cuando yo voy leyendo digo, la verdad, como qué pronto somos como hijos de Dios. Que nos dice, ve, predica a todas las naciones, bautizando en nombre, vete de misionero, vete a un campamento, vete a servir, vete. Sí, yo voy, Dios. Porque hasta los demonios querían predicar y enseñar. Y dijo Dios, no, yo no quiero que sean los demonios, quiero que sean mis escogidos. Y miren, para que lo acompañaran y para enviarlo a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Entonces, en pocas palabras, no quería que los demonios hablaran de él y predicaran y que a la misma vez los demonios expulsaran a otros demonios. Porque no, un demonio no puede expulsar a otro demonio. Solamente un hijo de Dios, a través del nombre de Cristo, lo puede hacer. Vean las funciones que Dios le da a esos 7 restantes. Ahora, yo no sé cómo hayas llegado tú a la iglesia. Si hayas llegado porque alguien te invitó, te capacitó, doctrina bíblica, así como los 5 discípulos que fue a su casa, fue a visitar a la suegra de Pedro, la sanó, la curó, fue a la casa de Leví, que Dios te haya discipulado así. O simplemente un día veniste a la iglesia y dijo, yo sigo a Dios. Y fíjate para qué los mandó a hacer, para que lo acompañaran. No porque Jesús se sintiera solo. No. En la antigüedad, la forma de que los griegos aprendieran era que el filósofo iba hablando. Sí, el cielo y la tierra son tan grandes como el mar, y el filósofo iba hablando, caminando. Y en la antigua Grecia, el discípulo iba atrasito, escuchando todo su maestro. Donde sí iba su maestro, iba su discípulo. Así aprendían los griegos, filosofando y su discípulo atrás. Así era. Y Jesús, en este aspecto de acompáñenme, quiero que ustedes estén escuchando, viviendo todo lo que yo estoy haciendo. Esa parte de acompañarme es muy igual a la pedagogía que tenían los griegos de maestro y discípulo. Luego dice aquí, para enviarlos a predicar. Esto de predicar, no, en los griegos no se podía hacer hasta que un maestro moría. Por ejemplo, todos los escritos de los griegos de Platón, Aristóteles, ellos escribieron, pero cuando estaban en vida hablaban. Y nadie podía hablar en el nombre de ellos. Pero cuando morían, ahora sí, ya murió el jefe, nos toca predicar todo. Pero Jesús decía aquí, no esperen hasta que me muera para predicar la autoridad y expulsar demonios, sino háganlo ya ahorita. Yo no soy como los griegos que hasta que me muera van a predicar y a liberar demonios, sino ya lo pueden hacer en vida, acompañándome, predicando. En esto que es que Jesús no fue codo, porque en la antigua Grecia solamente el jefe, el maestro podía hablar. Tu discípulo todavía no llegas al rango mío. Oye, pero ya lleva 20 años contigo. No me importa, yo sigo vivo. No puedes hablar como a mi nombre.
y era hasta que moría. Y Jesús dice aquí, yo no soy como los griegos, que hasta que muera vas a empezar a hablar de mí, sino en vida tú ya puedes predicar y enseñar, y no nada más enseñar, sino liberar demonios. Una vez fueron llamados, se pegaron a ellos y fueron aprendiendo y escuchando. Como en la marcha se refiere. Sí, sobre la marcha, Okay. sobre lo que era Jesús. Entonces ya una vez que ellos tenían algo de ese conocimiento, fueron enviados. Ahora, ¿creen que en este texto Dios nos dice que vio algo en ellos? No, Simplemente los escogió quien quiso. Vamos a seguir leyendo el texto. Dice aquí, estos son los 12 que nombró. Simón, a quien llamó Pedro. Vean que es el primerito al que nombró. Santiago y su hermano Juan, los hijos de Zebedeo. Ahí dice hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, los hijos del trueno, por su actitud de fuerte, de carácter fuerte, que significa hijos del trueno. Viene Andrés, y miren, se me hace chistoso porque Mateo, el recaudador de impuestos, viene aquí. Hasta abajo, casi en medio. Medio. Y viéndolo bien en la genealogía, bueno, en el tiempo fue el quinto. Pero bueno, seguimos leyendo. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Ahora, ¿qué es de Felipe? ¿Qué es de Andrés? ¿Qué es de Bartolomé? ¿Qué es de Mateo? ¿Qué es de Tomás? ¿Qué es de Santiago? ¿Qué es de cada uno de ellos? Miren, cuando yo voy a visitar a las casas de los hermanos, cuando los invitan a comer, me gusta preguntarles, ¿y cómo conociste de Cristo? Algunos dicen, no, pues mi abuelo, mi papá y ahora yo. Pero otros dicen, no, pues llegué aquí porque Dios me predicó y me enseñaron y no me he dejado el pobre, no. Es bien importante saber de dónde vienen para saber, pues, qué hacen y qué trabajan y qué sirven en la iglesia. Y a veces yo he visto que los que llevan años en la iglesia, a veces son los que ya no sirven, o se cansaron, o se quemaron, o vieron cosas, etc. Y los que están bien con ímpetus en la iglesia, son los que apenas llevan poquito. Es algo común que yo he visto, a lo mejor ustedes también. ¿Por qué? Porque cuando vemos aquí, no eran ni sumos sacerdotes ellos, no eran sacerdotes, no eran levitas como lo vimos la vez pasada. Incluso Mateo, que era levita, no fungía como levita o como alguien el que trabajaba en el templo, sino todos ellos tenían diferentes funciones. Miren, vamos a ver algunos aspectos. El cambio de nombre como identifica y destino de Simón Pedro, porque fue el primero, aquí me voy a quedar un poco. El hecho de que Jesús le asigne un nuevo nombre, ¿cómo se llamaba Pedro? Simón. Pero aquí le llama, en la genealogía le llama ¿qué? Pedro, sí, dice, estos son, seguimos, que significa piedra o roca. No es un detalle menor. En la traducción bíblica, en cambio, el nombre indica una nueva identidad, una misión específica otorgada por Dios, similar a la de Abraham por Abraham o Jacob por Israel. Y esto es muy importante. A todos los que llama, Dios les cambia el nombre. ¿Por qué? Porque es una nueva identidad, una nueva persona, un nuevo ser. Y pues lo respalda cuando Jesús dijo, el que está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, si te conocieron como Simón, ya no eres Simón, ahora ya eres piedra y tienes otro nombre. A Saulo de Tarso, ¿cómo le llamó después? Pablo. Y todos los de la Biblia, como ahorita vemos a Abraham y Jacob, le cambió nombre. Ahora, vamos a estar viendo los diferentes nombres de todos los discípulos, incluso hasta dónde murieron, porque en el tiempo de lo que hagan es la función que ellos van a tener. Por ejemplo, aquí Simón el celote, ¿era su apellido el celote? No. ¿Quién era un celote? ¿Qué? Un animal, no es un animal, ¿qué es un celote? Así como sopilote. Un celote era un guerrillero.
Más de cuenta como el EZLN, que ahorita que fue muy sonado en Chiapas. ¿O qué otro movimiento hay? O en Che Guevara. En el Che Guevara. Los celotes eran un movimiento guerrillero, judío, que se trataba de decir, ¿saben qué? Vamos a derrocar el imperio, sí, a luchar, y armaban su arma, su espada, eran guerrilleros. Y es bien chistoso porque lo vamos a ver después. En cada uno de ellos hay un tiempo, un porqué, un para qué, un cómo. Incluso los que han visto la serie de Chosen, ¿quién ha visto la serie de Chosen? Te las recomiendo. El celote que aparece ahí en la película, bueno, en la serie, es un hombre guerrillero que está puesto para la lucha. Dice mi papá que Barrabás era celote. Ah, Barrabás. Ah, es un Barrabás el que lo sacaron de la... Era un celote. Entonces vean, y al final ponen a Judas, el Iscariote, el que lo traicionó, porque había otro Judas, otro nombre de Judas. Entonces, como ven, vamos a seguir leyendo. Dice, autoridad de Jesús. Este acto demuestra la autoridad de Jesús sobre sus discípulos. Él no solo nos llama, sino que define quién será en su reino. Por eso les decía, cuando yo voy a visitar las casas, les digo, oye, ¿cómo conociste de Cristo? No, que fui esto, que fui aquello. Sí, pero ahora eres... Y a veces cuesta trabajo decir, híjole, es que ya no tuve papá, por eso soy así, no tuve mamá, por eso soy así, le pasó esto a mi jefa, a mi jefe. No, pero ahora eres alguien en Cristo. Y eso debemos hacer. Muy bien, vamos a ver el propósito de la elección. Este versículo forma parte de un bloque de Marcos del 13 al 19 que describe por qué Jesús llamó a los 12 para estar con él antes de enviarlos a predicar. El primer objetivo era la comunión y el aprendizaje directo. Esto lo vimos en la anterior. Ahí dice, designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran. Imagínate, si Dios te dice a ti, hermano, yo lo voy a escoger a usted no para que enseñe, no para que predique, no para que sea líder, pastor, obrero, seminarista, misionero, solamente lo escojo para que me acompañe. Pues sí, Señor, pero Dios te va a decir, yo ahorita voy a ir a la cárcel y voy a manifestarme ahí. Tienes que ir. Yo hoy voy a ir a visitar al hermano que hoy se accidentó en un coche. Tienes que ir. Solamente acompáñame. Cuando ves todo esto puedes ver como las características que Dios puso en sus discípulos. Pero miren, los hermanos ya ni quieren acompañar ni estar con Dios, ni quieren ser enviados para que predique, menos tener un cargo para hacer cosas grandes. O hay otros que buscan el cargo y no quieren estar codo a codo con Dios. ¿Qué opinan de esta parte? ¿Creen que los discípulos dicen, no, yo nada más quiero liberar demonios? No, Dios, yo nada más quiero orar contigo en la noche. No, yo nada más quiero. Y aquí en la iglesia a veces se pelean por los cargos. Y difícilmente escucho que alguien diga, yo donde me ponga. Y yo les he dicho la historia de Juan Calvino. Calvino, en su institución de la religión cristiana, dice, Dios, si es tu voluntad para servirte, yo estaría dispuesto a servirte en el infierno, abriéndole la puerta a los condenados. Imagínense, porque Calvino sabía bien donde Dios me ponga. Pero muchos quieren estar aquí tocando, cantando, predicando, sirviendo y todo, pero no quieren estar obedeciendo a Dios. Y miren, me encanta a mí David porque una de las cosas que les pide a los de la alabanza es que vengan a los cultos, bueno, escuela dominical, y que vengan a los estudios los jueves. Los de alabanza. A los ancianos, aquí hay 2 ancianos, hay otros 3, 4 están aquí, que también se les pide que estén. Pero mucha gente nada más quiere la fama, o el puesto, o el lugar. Pero pues como no estudian esto, pues no saben. Pastor, Dígame, hermano, ¿le escucho? ¿puedo aportar ¿Sí? un poquito? Antes de congregarme aquí en Ciudad de Paz, yo fui invitado por un pastor que íbamos hasta Pachuca. Y así como usted dice, nada más como acompañarlo, ¿no?
pero ya estando ahí presente, aprende uno bastante, porque yo recuerdo bien la primera predicación que lo escuché fue de Hechos capítulo 12, cuando Pedro estaba encarcelado y fue liberado por el ángel. Y esa predicación me encantó mucho. ¿Por qué? Porque él hacía preguntas. ¿Y qué hacía la iglesia? Oraba. Y es cierto. Y eso me gustó mucho. ¿Por qué? Porque Jesús dice que con oración y ayuno vamos a lograr muchas cosas. Y a mí me quedó eso. Y sí, ciertamente, de que la oración del justo puede mucho. Así lo dice la Biblia. Entonces eso me quedó y ya después seguí yendo porque me encantó todo eso, y cuando veníamos de regreso platicábamos mucho de las escrituras, hasta que un día me dijo, si quieres te damos una pequeña iglesia y nosotros te damos las predicaciones ya para que vayas aprendiendo. Pero después finalmente el pastor, otro pastor más, o sea, el que me invitó me presentó con otro pastor y dice, no, dice, ya veo la intención del hermano, la sed de aprender. Le vamos a buscar una iglesia, pero por allá donde él vive, para que no venga. Ya me di cuenta de que él está muy interesado en esto. Y fue cuando llegó aquí. Y fue cuando fuimos primero a la iglesia que está aquí atrás de la parroquia. No estaba el pastor. Y así quedó, y después en la noche. Y también me duele mucho, pero y le agradezco a Dios porque ella ya venía aquí. ¿En qué? ¿En la escuela bíblica? No, en diciembre en un evento de evangelismo. Y se dio cuenta de que yo andaba buscando dónde, dice, vámonos a Príncipe de Paz. Estamos hablando de ya casi 20 años. Así lo fue bastante. Y ya, pues, gracias a Dios, aquí hemos estado. Bueno, Pero nunca olvido lo que aprendió de acompañar. Sí, los que estudiamos pedagogía y áreas de la enseñanza, nos tenemos, bueno, y también en cualquier carrera creo que les dan horas de trabajo social y no luego llegas, te meten a observar, a acompañar al jefe, mira, me vas a acompañar una semana y ya después tú lo haces. Sí, creo que se hacen todos los que trabajan o tienen un puesto y que te dicen, primero hazlo, acompáñame. En esta parte en donde Jesús les dijo esta parte, acompáñame, ven conmigo, está donde yo voy a estar. Para estar con Él, antes de enviarlos a predicar, el primer objetivo era la comunión y el aprendizaje directo, y para ser enviados, los designó para predicar y para tener autoridad de sanar enfermedades y echar fuera demonios. Aquí le vamos a dejar porque ya son 11:28. Muy bien, pues así como el hermano tiene su testimonio, seguramente tú también empezaste a acompañar a una amiga para que después tú estuvieras aquí sola o solo, acompañaste a tu prima, a tu hijo a la iglesia para que después ya tú te desenvolvieras. Entonces cada quien de alguna manera aprendió, por ejemplo las hermanas a cocinar, a lo mejor acompañando a su mamá a la estufa o a su mamá en la cocina. En la mecánica acompañando al mecánico y aprendí. Pero a veces mucha gente no quiere hacer eso quiere luego como el puesto, el protagonismo, sin llevar el proceso. Hermana, mire, ahorita en este año, antes de ser líder, va a acompañar al hermano a las visitas, va a acompañar a la hermana a la reunión, va a acompañar. Bueno, hasta aquí le dejamos, hermano. No sé si quieran decir algo, Lupita, hermano Rubén. No, pues sí, nada más de lo que me pasó a mí, por ejemplo, en el diaconado, que visité varias familias a lo de tiempo, y sí, estuve recordando a Anselmo, porque cuando volvió a regresar le dije, pues acompáñame, le interesó la idea. Entonces todavía le tocó acompañarme a ciertas visitas. Yo creo que sí aprendió algo. Y ahorita quiero pensar, si llega a haber un momento, oye, pues quién va a ir a dejar una despensa, voltearía a ver a Anselmo, ¿no? Para que vaya y se lo tiene que hacer. Sí, pero es lo que también me deja ahorita eso, que alguien acompañe, pues
no nada más se queden como acompañantes y llega un aprendizaje de que está haciendo las cosas adelante de él. Entonces es importante que si hay alguien como líder o como cabeza en algún ministerio, siempre invite a hacer invitación. Desde aquí a los que me han apoyado a la célula de Lupita, la hermana Marisol, hermano Oscar, Yafani, y les he agradecido, hermanos, gracias por venir porque ya salimos a las 9:30, a las 9, y les agradezco yo este tiempo de acompañar. Y uno se siente bendecido cuando no va solo a una reunión o a una actividad, sino te acompañó a algo. Sí, entonces, bueno, vamos a terminar. Señor Jesús, gracias porque ahorita nos acabas de enseñar cómo escogiste a 7 discípulos que se añadieron a los otros 5 que ya tenías. Ayúdanos a poder entender por qué a nosotros nos has escogido en esta iglesia, en este lugar, o en la iglesia que vayamos, independientemente de cuál ha sido nuestra familia, descendencia, lugar, nos has traído con un propósito. Así como esos 12 cumplieron una función específica en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Tuvieron una visión bíblica diferente. Algunos eran guerrilleros, otros manejaban el dinero, otros les gustaba la ambición y lo que pasó, otros les gustaba la libertad, o eran muy impetuosos como los hijos del trueno. Ayúdanos, Señor, a entender por qué tú nos has escogido para tu honra y tu gloria. Y estos pasos de acompañar, de aprender, de discipular, de evangelizar, y después de ir y predicar, que lo podamos llevar y no saltarnos, Señor, estos procesos que nos das a los que nos has escogido. Prepáranos para el tiempo de la oración que nuestra hermana Elizabeth tiene con nosotros, y que podamos, Señor, tanto yo con la palabra dirigir a la iglesia a ti, como la hermana Elizabeth con la oración dirigir a la iglesia a ti. Y si alguien está cargado, triste, Señor, que pueda hoy descansar en ti. Y la oración ayuda mucho, como el hermano nos indicaba, el hermano Leo, que la oración es poderosa, importante, renueva, restaura. Y yo, hablando espiritualmente, la oración es una comunicación espiritual, que quizás no vemos lo que sucede, todo lo que pasa, pero sí sabemos que tú escuchas, contestas y respondes a tu debido tiempo, no cuando yo te lo digo o cuando te lo ordeno. No, Señor, a tu tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.